Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer un repaso de la primera parte de las guías que les envié. Bien, vamos a mirar las reformas en Inglaterra. No sin antes decirles, chicos, que por lo que están pasando, sé que la situación en este momento es un poco caótica e irregular. Sin embargo, estoy tratando de conectarme con ustedes para que sientan que las cosas siguen siendo en lo posible normales o estamos creando una nueva normalidad. Bien, vamos a iniciar con este tema. Entonces, reformas en Inglaterra en el siglo XIX. Ustedes ya leyeron el texto que les envié, entonces va a ser súper fácil. Es solamente un recorderis, pueden seguir la imagen que les envié y la imagen que vamos desarrollando. Entonces, para ello primero, chicos, recuerden que antes en Inglaterra existía, en Inglaterra existe algo que se conoce como la monarquía, o existe algo que se conocía como la monarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Pues que hay un rey, un monarca, pero el monarca está direccionado o está regido por una constitución. En esta época, en el siglo XIX, no había voto para la mayoría. Quienes votaban, los que tenían propiedad, por ejemplo. Es decir, la inmensa mayoría de los británicos. En esa época, en el siglo XIX, existía el Parlamento. Y el Parlamento se dividía en dos cámaras. La primera cámara era de los lores o nobles y de los comunes. Los comunes eran pues las personas que nosotros diríamos comunes nosotros. Digamos algunos burgueses que tenían acceso a la propiedad. Entonces, así estaba conformada Inglaterra, pero el Parlamento comenzó a recibir bastantes críticas y protestas. ¿Por qué? Porque el Parlamento en ese momento no representaba al país en que se había convertido Inglaterra en el siglo XIX. Había pueblos que ya no existían y tenían representación, y existían nuevas ciudades que no tenían ninguna. Estas nuevas ciudades ni siquiera aparecían en el mapa. Eso generó pues protestas, como las que ustedes han visto que han ocurrido últimamente acá en Colombia. Entonces, a diferencia de lo que ha venido pasando en Colombia, que es que no te escuchan, en Inglaterra en esa época, los lores, el parlamento, el rey, veía dos posibilidades. Una, que si no hacía una reforma, si no escuchaba el clamor del pueblo, podía eso convertirse en un gran problema, darse una revolución como la que se dio en Francia y que algo hemos visto en clase. O la segunda era comenzar a hacer reformas, pues los ingleses de forma muy sabia iniciaron con las reformas. La primera inició en 1832. ¿Qué hizo esta reforma? Primero, adecuó la ley a la realidad, es decir, desaparecieron las representaciones en los pueblos ya inexistentes y las nuevas ciudades comenzaron a tener representación de acuerdo al número de habitantes, es decir, que ya ahora sí estos nuevos grupos sociales que están emergiendo tenían representación. La clase media, que serían hoy, por ejemplo, los profesionales, ganó poder. Entonces, por ejemplo, las personas que estaban con puestos, mucho más especializados en las fábricas, pudieron comenzar a participar. Ahora bien, en tercer lugar, esta reforma limitó el poder del rey sobre el gabinete. En esta época, los reyes que estaban sucediéndose tenían una vida un poco licenciosa para ellos, es decir, ellos eran bastante tradicionalistas y entonces, se limitó el poder, pero no lo suficiente. Sin embargo, hubo avances en ello. ¿Qué debilidades tuvo la reforma? Primero, que el voto estaba condicionado a tener una propiedad, es decir, no todos podían votar, porque evidentemente la gran mayoría, igual que sucede hoy acá en Colombia, pues no tenían acceso a la propiedad. Este voto condicionado generó lo que conocemos como el movimiento cartista. Este movimiento cartista, a diferencia del movimiento ludista, fue un movimiento eminentemente político. Entonces, rápidamente, ¿qué les cuento del ludismo?
Bien, el movimiento ludista fue un movimiento desde el que los obreros comenzaron creo que ya les he contado en clase, pero comenzaban a romper las máquinas, echándole la culpa que eran las máquinas las que dejaban a la gente sin trabajo y que los ponían en esas malas condiciones. Ellos de forma soterrada, bueno, o a escondidas, mataban digamos, a los dueños de las fábricas cuando estos eran, digamos, injustos según sus parámetros, es decir, los hacían trabajar 16, 20 horas y cosas por el estilo. Entonces, a diferencia del ludismo, este movimiento, el cartismo, era un movimiento político. A través de las protestas, a través de las manifestaciones, exigían cosas. Es decir, mis queridos estudiantes, manifestarse, exigir, reclamar, sí funciona, sí ayuda. Eso es lo que mostró este movimiento cartista. Por supuesto, también mostró que los resultados no son inmediatos. El movimiento cartista, que duró hasta 1848, no logró todos los cambios que buscaba. Sin embargo, esos cambios serían, digamos, obtenidos a través de otras reformas. Esa fue la primera gran reforma en Inglaterra. Un par de años más tarde, en 1867, se da una nueva reforma. Muchas de las demandas que el cartismo había hecho se hacen realidad. Esta nueva reforma va a tener, digamos, dos voceros. Para nosotros, similar al Partido Liberal sería en esa época, bueno, en Inglaterra le llaman los Whigs y los conservadores le llamaban los Tory. Entonces, ¿quiénes fueron los líderes? Gladstone y Disraeli. Entonces, ¿qué lograron? Primero, que dos obreros pudieran votar, artesanos y pequeños empresarios, es decir, la mayoría de la población. Ahora, digamos, quienes elegían era la mayoría. Ese fue el mayor logro. Sin embargo, dejaron a un lado a los campesinos y por supuesto las mujeres no podían votar. Entonces, hubo unas malas cosechas, hubo unas malas situaciones en Inglaterra y eso hizo que posteriormente los campesinos lograran obtener el derecho al voto. Y iniciando el siglo XX, tengan en cuenta que estamos en el siglo XXI empezando, es decir, hace un poco más de 100 años, chicos, los lores, que eran recuerden que eran dos cámaras, lores y comunes, los lores podían vetar a los comunes cuando quisieran. Pues iniciando el siglo XX, finalmente los lores no pudieron vetar más a los comunes y los comunes eventualmente lograron tener realmente el poder político en Inglaterra. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes estas reformas en Inglaterra en el siglo XIX y por qué las estamos viendo, mis queridos estudiantes? Primero, porque las reformas evitaron una revolución violenta como lo hubo en Francia. Recuerden que una de las características generales que se les da a la revolución es que es un cambio abrupto en muy corto tiempo y habitualmente que transforma toda la sociedad y generalmente es violenta. Este cambio, estas reformas evitaron eso, que fue más bien, estos cambios en Inglaterra se fueron dando de forma paulatina y eso le permitió a la gente adaptarse a los nuevos cambios, no hubo necesidad de derramar sangre y por eso es tan importante. Es un ejemplo, chicos, de cómo los movimientos sociales sí pueden transformar una sociedad. En segundo lugar, logró una transición a un nuevo tipo de sociedad, es decir, de una sociedad más feudal a una sociedad más moderna, más industrializada. Esos cambios fueron paulatinos, como ya lo mencioné anteriormente. Además, las reformas impactaron en lo económico, es decir, no solo, yo voy a votar, sino que además estas cámaras permitieron que a través de debates intensos, por ejemplo, se quitaran las corn laws. Entonces, ¿qué era eso? Resulta, chicos, que todas, digamos que el maíz, bueno, que los cereales eran controlados, es decir, que había impuestos haciendo que adquirir, importar, comprar esos productos fuera bastante caro. Entonces acá hubo una gran discusión en relación al libre comercio, a quitar los impuestos para permitirle a la gente adquirir los productos de forma más económica. Eso se consiguió en 1846. Además, Inglaterra abolió la esclavitud
en su territorio y en sus colonias hacia 1833. Tengan en cuenta, chicos, que como lo seguiremos hablando, no, la esclavitud era cuando, digamos, había un amo y el amo podía decidir libremente sobre el esclavo, quien no tenía derechos porque era considerado como menor y demás. Esa esclavitud se termina, bueno, teóricamente en esa época, aunque ustedes saben que ese tipo de cambios sociales demora más. Bien, y finalmente, en Inglaterra la pena de muerte se da por todo. Si tu ejemplo robas, pena de muerte. Y bueno, digamos que ese es el ejemplo más clarito que puedo dar. Si tú robas, eras asesinado o te mataban. Entonces, ¿qué pasó? Que parte del proceso fue comenzar a ser más moderados con las penas. Entonces, la pena de muerte era usada para todo. Pero esto cambió. Entonces ya la pena de muerte se redujo a cuando se diese un homicidio, es decir, cuando se matara a alguien, la piratería y homicidio, piratería e incendio provocado. Si tú cometías algún otro delito considerado para ellos, entonces lo que hacían era que te enviaban a Australia. Luego veremos cómo Australia se convirtió, digamos, en un nuevo país, pero la forma en que inició Australia como territorio fue eso, siendo una cárcel para los ingleses. Bien, mis queridos estudiantes, por favor, quedémonos en casa. Los he extrañado montones, pero en este momento pues lo que puedo hacer es intentar conectarme con ustedes de esta manera. Espero que ese tema que ustedes ya leyeron de forma tan juiciosa, que llenaron en su cuaderno un montón digamos, de ejercicios, de preguntas, haya quedado un poco más claro. Luego de esta explicación vamos a hacer una evaluación. Ustedes saben que parte del proceso es saber qué tanto entendí y qué también puedo poner ese aprendizaje en contexto. Entonces luego de esto vamos a pasar a una evaluación. Pueden ver este video varias veces. Si necesitan hacerme preguntas, por favor no duden en hacerlas. Y cuando se sientan listos, vamos a la evaluación. Chicos, los extraño, los quiero mucho. Bye bye.